hablando sobre energía solar, expondrá el analista programador Marcelo Cabezas. Marcelo Cabezas se desempeña como desarrollista en CITEDEF desde el año 1988, donde actualmente es jefe de proyectos. Trabajó en materiales para sensores de sustancias volátiles y en la obtención de pilas a combustible de óxido sólido de temperatura intermedia, incluyendo la síntesis de nuevos materiales como electrolitos densos y electrodos nanoestructurados. Obtuvo y evaluó la primera celda argentina de óxido sólido de 2 cámaras a escala de laboratorio para producción de electricidad a partir de hidrógeno. En 2011 se incorporó al Departamento de Investigación y Desarrollo en Energías Renovables de CITEDEF, dedicándose a la integración de fuentes primarias con los dispositivos allí en desarrollo, electrolizadores alcalinos y baterías a hidrógeno de membrana polimérica. Los trabajos de Marcelo Cabezas realizados en este tema fueron reconocidos por instituciones como ITEC y en el concurso Innovar. Buenos días. Bueno, yo les voy a comentar acerca de 3 proyectos que son desarrollos que estuvimos trabajando en el laboratorio. Yo me incorporé, como decía el doctor Fasoli, al laboratorio de pilas de hidrógeno en el año 2011. Por suerte, la presentación es un poquito larga, yo voy a ir avanzando. Por suerte, el doctor ya hizo una introducción importante acerca del vector hidrógeno. Esto lo podemos ir pasando. Solamente hago mención de que, bueno, para la contaminación y el efecto invernadero proponemos el uso de energías limpias. Como el recurso es limitado, no solamente esperamos eficiencia energética en nuestros dispositivos, sino el uso racional. Esto va a hacer que se puedan usar las energías y que haya energía para todos. Y después los problemas de distribución que tienen que ver con concentración en las grandes ciudades y las poblaciones dispersas. Nosotros abordamos básicamente en los 3 proyectos que voy a presentar sistemas distribuidos para atender necesidades en localidades dispersas y abordando la eficiencia energética y procesos limpios. Bueno, ya se sabe que las energías primarias son discontinuas y el vector hidrógeno viene a salvar estas discontinuidades y es, como ya nos dijo el doctor Bolsich, uno de los elementos principales en esta tarea. La energía eléctrica no puede almacenarse como tal y necesitamos una forma para poder almacenar en cantidades. Los sistemas incorporados a la red pueden utilizar la energía eléctrica generada, pero los sistemas aislados necesitan acumular de una manera mayor que una batería. Entonces usamos el vector hidrógeno. Bueno, se obtiene por la disociación del agua, solamente genera agua cuando se vuelve a recombinar y presento un poquito de las líneas históricas del laboratorio. El laboratorio está dirigido por el doctor Franco, su director es el doctor Fasoli, y se trabajó históricamente en electrolizadores que producen hidrógeno a partir de energía eléctrica y baterías a combustible, de las cuales va a hablar creo que Héctor Fasoli, que reconvierten la energía del hidrógeno en energía eléctrica. Pero faltaban algunas patas. Cuando yo me incorporo al grupo, se propone completar el sistema y incorporar la captura, el acondicionamiento de energías primarias, solar y eólica, la acumulación y la adaptación y suministro de energía eléctrica. Por supuesto,
es necesario a cierto nivel, a partir de cierto nivel de desarrollo, incorporar un sistema de control que maneje cada uno de los dispositivos. Yo me voy a basar principalmente en la captura y acondicionamiento de energía para electrólisis. Bien, la primera propuesta sobre la que les voy a contar es el panel solar fotovoltaico y térmico. El panel fotovoltaico y térmico surgió del estudio de los módulos solares fotovoltaicos. La energía que pueden convertir los módulos fotovoltaicos comerciales de la actualidad es aproximadamente un 15% de la que recibe del sol. El resto se transforma principalmente en calor. Esto tiene que ver con la curva de la irradiancia solar. Entonces, se usan sistemas para a veces refrigerar los paneles fotovoltaicos. La idea es, ¿por qué no ponerle agua por encima de las celdas y refrigerarlas y a la vez obtener agua caliente? Esto se está trabajando en España y en algunos otros proyectos, pero nosotros estudiamos la posibilidad de ponerlo por encima de la celda. Lo que estuvimos estudiando es que la energía que las celdas fotovoltaicas no transforman en electricidad es capturada por el agua. Y el agua es transparente a la energía que utilizan las celdas. Estoy hablando de celdas comerciales. Hay desarrollo de laboratorio que tienen bastante más rendimiento, pero todavía no se proveen para su uso en escala. Bien, la idea es proveer, además de energía eléctrica, agua caliente. El agua caliente funciona del mismo modo que los históricos calefones solares, ¿sí? General por efecto termosifón. La idea es hacer un sistema lo más sencillo posible para que puedan hacerse módulos que tengan que ver con pequeñas poblaciones, con casas, con escuelas rurales, sistemas aislados para provisión de energía y agua caliente de uso doméstico, es decir, no a muy alta temperatura. La ventaja que tiene esto es que, como las celdas solares son semiconductores, al elevar la temperatura, bajan su rendimiento. Si yo puedo bajar la temperatura a un nivel razonable, es decir, que el agua para uso doméstico, digamos, la ponemos a 50 grados, dimensionando correctamente todos los dispositivos, yo puedo obtener agua caliente y un rendimiento extra eléctrico con el mismo módulo. Bueno, acá tenemos algunas fotos de un sistema que hicimos. Bueno, esta era lo que nosotros, nuestra hipótesis, pero teníamos que demostrarlo de alguna forma. Hicimos un pequeño sistema, lo pusimos en la terraza del instituto y hicimos mediciones. Pusimos un sistema de referencia y el sistema fotovoltaico y térmico con unos depósitos de agua en los que registramos la temperatura del agua. Bueno, acá en este gráfico no se ve demasiado, pero la línea roja es la del panel fotovoltaico y térmico y siempre supera a la de referencia. A ver si en la siguiente creo que se ve un poco mejor. Siempre está un poco más frío que el otro y entrega un poco más de potencia. Además, bueno, acá hay algunos, yo voy a pasar rápido porque no tengo demasiado tiempo. Bueno, hay algún día nublado allí. Acá tenemos la integración de las energías para los dos sistemas, digamos, fotovoltaico y térmico, donde dice sin agua, lo usamos para compararlo y para que se siguieran, ¿no? Se ve que está por debajo, un poquito por debajo del de referencia. Cuando le agregamos el agua y el agua empieza a circular por termosifón, tuvimos algunos problemas con el termosifón, más o menos, bueno, se invirtió la curva, empezó a entregar más potencia el sistema fotovoltaico y térmico y el rendimiento estuvo alrededor del 10% de la parte de potencia eléctrica. Bueno, estos son los registros de temperatura para distintos días, estas son las medias obtenidas. Nosotros dejábamos que
el sistema funciona en inversa, de termosifón directo durante el día y en inversa para preparar la experiencia del día siguiente, ¿no? Es decir, el agua se enfriaba a la noche. Esto, bueno, se usa una válvula para que no ocurra cuando uno lo está usando para consumo. Bueno, acá están más abiertos y aproximadamente pudimos elevar con ese sistema que no estaba optimizado entre 15 y 20 grados, normalizando la temperatura de 130 litros de agua por metro cuadrado del panel. El propósito es crear estos pequeños módulos que decíamos, para que, por ejemplo, en el NOAA, digamos, es donde yo conozco, ¿no? La amplitud térmica es muy grande, hay mucha insolación y entonces el agua es helada, porque en general es de hielo y cuesta bañarse, cuesta lavarse la cara con el agua que está por ahí, que baja del río. Entonces podrían tener en las escuelas, en las casas, además de producción de electricidad que ya existe, que ya hay muchos proyectos, podrían tener con un módulo de este tipo, podrían tener además agua caliente de uso doméstico. Bueno, esto es lo que acabo de decir, también para puestos de vigilancia y cualquier actividad de campo. Bueno, mejora el rendimiento eléctrico y además se obtiene agua caliente. El sistema autónomo, que lo voy a pasar un poquito rápido porque no sé cómo voy con el tiempo, pero bien. El sistema autónomo de suministro habla un poquito de lo que decíamos al principio. Bueno, ¿cómo interconectamos el electrolizador con las baterías o pilas a combustible hidrógeno? Entonces se trabajó sobre la incorporación de energías primarias. Se hizo alguna prueba con eólica, pero básicamente yo trabajé sobre fotovoltaica y se hicieron algunos depósitos para poder trabajar el sistema completo. Lo que más se trabajó, bueno, la parte de adaptadores, estos se hicieron algunos trabajos que estuvieron dentro de algunos proyectos, pero lo que más trabajé y lo que voy a contarles ahora es sobre la captura de acondicionamiento. Bien, este es el dispositivo. Quizás lo único que tiene de interesante es que guardamos en esos 3 cilindros que se ven debajo ahí del rack ese rojo, hicimos 3 dispositivos, 3 cilindros iguales, y entonces en 2 acumulábamos el hidrógeno y en 1 el oxígeno. Nuestra idea es hacer pequeños sistemas y trabajar a presiones no muy altas. Y con el agua de sobrepresión que está en los bidones que están por encima, volvemos a devolver el hidrógeno producido. Este dispositivo funciona con un módulo fotovoltaico modificado de acuerdo al estudio que hicimos. Las celdas fotovoltaicas tienen un comportamiento de este estilo. La potencia máxima, que está con esa línea vertical de guiones indicada ahí, ocurre. La curva de descarga es... Sí, entonces, bueno, esta es la curva de descarga de un panel, o un módulo, o una celda fotovoltaica, y la potencia, la curva de potencia es esta. Para pararse en ese lugar es un poquito difícil, y cuando nosotros conectábamos el módulo, nosotros no sabíamos nada de fotovoltaica, no sabíamos mucho. Pasaba que uno conecta directamente un módulo sobre un electrolizador y funciona muy mal. Funciona del siguiente modo. Un electrolizador, bueno, yo empecé a caracterizar el electrolizador que teníamos del laboratorio. El electrolizador tiene... Espera, ¿qué pasa? El electrolizador... Vale. A ver. El electrolizador, llegado a los 1,8 voltios que uno le pone de energía,
empieza a descomponer el agua y después trabaja aumentando muchísimo la corriente con muy poquita diferencia de potencial. ¿Qué pasa? Como los comportamientos son tan diferentes, en general los módulos están armados con series de celdas, ocurre que el módulo conectado directamente con un electrolizador tira la potencia a esta zona. Entonces yo obtengo muy poca de la potencia que puedo entregar. Claro, cae el potencial al potencial sobre el cual trabaja el módulo. Entonces es un módulo que acá es de 12 watts, me está entregando 1,5 watts en el electrolizador. Nosotros hicimos algunas modificaciones sobre electrolizadores, sobre módulos comerciales y rearmamos las series de celdas para valores de voltajes que nos convinieran con el electrolizador. Estas celdas policristalinas que utilizamos tienen su entrega de la máxima potencia alrededor de 0,5 voltios. Entonces, como ejemplo, a modo de ejemplo, si un electrolizador monopolar trabaja a 2 volts, si yo puedo armar series de 4 celdas y conectarlas en paralelo al electrolizador, puedo obtener la máxima energía sin utilizar conversores y sin usar adaptadores. Esta es una forma. Hay otras. Uno puede usar varias etapas de electrólisis. Usa un módulo de 12 voltios y usa varias etapas de electrólisis. También, bueno, está la utilización de regulador. Bien, y por último, es el aprovechamiento de energía fotovoltaica en la Antártida. La campaña del 2014 fuimos con un becario, estamos ahí con un becario, a reinstalar una batería que hace muchos años ya está trabajando en Base Esperanza, y como parte de nuestros trabajos llevamos módulos solares fotovoltaicos para evaluar la posibilidad del uso de la energía fotovoltaica en Base Esperanza. Esto es lo que tiene de bueno, que hay un póster en la puerta que explica esta parte, así que si a uno le interesa después puede ir a leer un poco más. Pero les cuento rápidamente. Nosotros hicimos evaluaciones con algunos sistemas, pequeños sistemas fotovoltaicos, y propusimos la instalación de sistemas en forma vertical anclados a las paredes. Se tomaron datos por 2 años. Ese sistema lo que tiene de bueno es que no tiene problema de acumulación de suciedad, ni de nieve, ni hielo, y además extiende el periodo de trabajo de la parte de la energía fotovoltaica. Digamos, el principal problema a medida que aumenta la latitud es que los días son muy largos en verano y muy cortos o inexistentes en invierno. Entonces, esto lo que hace es prolongar, y no es tan empinada esa curva, prolongando los periodos hacia primavera y hacia otoño. Bueno, acá vemos algunos efectos. Bueno, allá en la diapositiva, en esta diapositiva se ve el hielo en pleno verano, el efecto del hielo. Los paneles no juntaron hielo, y acá se ve el efecto del viento, ¿no? Tenemos un campanario con el sacerdote de ahí, estuvimos trabajando en eso, y a los 2 días el viento lo voló, ¿no? Eso pasa con las antenas. Es muy difícil trabajar en eólica en la Antártida, es muy complicado, y eso yo, ¿no? Lo que tiene de bueno la parte fotovoltaica, que yo llevé 2 paneles comerciales sin ningún tratamiento especial, y estuvieron 2 años ahí y siguen trabajando sin inconvenientes. Sí. Bien, estos son algunos estudios teóricos que hicimos para confirmar lo que nosotros creíamos. Estas líneas que hay acá muestran que se prolonga la captura. Esta es la radiación normal, total, y esto es
lo que nosotros podríamos acceder. Es decir, no acompaña la caída abrupta de la energía solar. Bueno, acá hay algunos registros para que se vean. Un panel que está apuntando al noreste y otro al noroeste, para tratar de cubrir el azimut solar lo más posible. El efecto de la nubosidad se ve un día soleado, un día que está soleado por la mañana, algunos para allá que está mejor por la tarde que por la mañana. Bien, avanzando, estos son todos los registros de Buenos Aires y Esperanza. En Buenos Aires pusimos un testigo para comparar. Acá están las curvas, ¿no? Acá están las curvas, estos son promedios de 30 días de la energía que obtuvimos en Base Esperanza, que es esta de acá abajo, y de Buenos Aires, en la referencia en Buenos Aires. Bueno, lo que se ve, bueno, justamente es esta gran diferencia que nosotros esperamos salvarla con hidrógeno. El doctor Bolsich estuvo hablando de esto, ¿no? De guardar grandes cantidades de hidrógeno que nos permitirían salvar este obstáculo del invierno. Bueno, estos son 2 años de experiencia en Base Esperanza con este sistema que les comento. Como por último, terminando, acá tenemos el promedio de 2 años de Base Esperanza. Son unos 83, 84, podemos decir, kWh por metro cuadrado. Y en Buenos Aires, con el sistema equivalente, 175. O sea que duplicando el área, la cantidad de energía total anual sería equivalente a la de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias.